Continuamos con nuestra primera carta de Juan. Como decía recién Guido, el amor es lo que tiñe toda esta carta, ¿no? Por ahí el apóstol Juan es muy fuerte, dice, el que no ama no es de Dios. ¡Wow! Y uno dice, ¡fum!, nos quedamos fuera de la familia de Dios. Pero después vuelve a retomar el tema y lo enfoca desde otro punto de vista, ¿no? El pasaje que vamos a leer hoy me parece que como que responde a la pregunta, pero ¿alguna vez los creyentes no amamos? ¿Alguna vez los verdaderos cristianos nos cuesta amar? Y entonces parece que Juan vuelve a tratar el tema del amor, pero ahora desde otra óptica. Vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice así el texto de la palabra de Dios: Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Hasta allí nomás nuestra lectura. Dos personajes enfrentados presenta el apóstol Juan en este pasaje. Por un lado, quien ama, y por otro lado, quien no ama. Y toma el ejemplo de Caín. No menciona a su hermano, Abel, pero nosotros lo sabemos porque leemos el Génesis. Pero básicamente dice esto Juan: Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín. No seamos como Caín. No porque Caín mató a Abel, deja de ser hijo de Adán y de Eva. No porque Caín le costaba aceptar a Abel, dejaba de ser hijo de Adán y Eva. Y yo creo que por ahí viene este planteamiento en esta parte de primera carta de Juan. Como que algunos se preguntaban, pero a mí me cuesta amar y por eso dejo de ser un hijo, una hija de Dios, dejo de pertenecer a la familia de Dios. Y entonces trata aquí el tema de Caín. Y no solamente habla de Caín, dice el pasaje, nos amemos los unos a los otros, no seamos como Caín. Y también dice en el versículo 13, no os extrañéis si el mundo os odia. Al contrario, no os ama, no os extrañéis por esto. A veces nosotros los cristianos, sin querer, queremos agradar a todo el mundo. Y la realidad es que no. Hay una frase que dice, yo no tengo ningún enemigo. Y eso no es verdad. Todos tenemos enemigos, en mayor o menor medida. Enemigo es todo aquel que se te opone a ti. Enemigo es todo aquel que quiere hacerte la contra, que quiere hundirte. Y en el mundo, en la sociedad donde nosotros vivimos, desde luego hay mucha gente que está en contra de la forma de vida cristiana. Y esto hay que entenderlo. No vamos a poder agradar a todo el mundo. Yo muchas veces cuando llego a un sitio digo, bueno, a ver cuáles son los vecinos. Voy a saludarlos a todos. Voy a visitarles a todos. Voy a tratar de tener un gesto amable con todos.
pero después, pasado un tiempo, me doy cuenta que hay algunos que no quieren saber nada conmigo. No porque seamos malas personas, sino simplemente porque tu estilo de vida, tu cristianismo, tu forma de ser o simplemente tu temperamento no va con el mío. Vale, y entonces aceptamos las diferencias. El mundo siempre vamos a tener personas que nos van a odiar. Ahora, dice el versículo número 16, nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Caín, ¿qué hace? Quita la vida de su hermano. Anula la vida de su hermano. Le impide continuar su proyecto de vida. Y dice Juan, no, nosotros no tenemos que ser como Caín. No tenemos que quitar la vida. No tenemos que anular al otro. Lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Y cuando dice nuestra vida, es en todos los niveles. Podemos empezar entregando tiempo, entregamos un saludo, entregamos un regalo, pero también esto puede ir en aumento hasta el momento en que uno dice, bueno, no les hagan nada a estos, hacédmelo a mí. Esto me hace acordar el momento de Getsemaní en Jesús, cuando lo vienen a tomar preso, y entonces él dice, si han venido por mí, estos no tienen nada que ver, déjenlos ir libres. Yo soy el que están buscando. Y al final se lo llevan solamente a Jesús, pero no era la manera de la policía en aquella época. Se llevaba al maestro y a todos sus discípulos, pero Jesús ahí sale como un mediador y dice, mira, solamente a mí, a estos déjenlos, ¿no? Y entregar la vida muchas veces es un gesto como este. Es pagarle la factura al otro, pero la deuda es del otro, no es tuya, pero tú le pagas al otro, pagas por el otro. Y entonces eso forma parte de entregar la vida. Me gustaría que en esta oportunidad pudiéramos considerar a dos parejas de hermanos. Por un lado, Caín y Abel, y por otro lado, Jacob y Esaú. Los dos son dos parejas de hermanos que tienen conflictos. Las dos parejas de hermanos terminan de maneras distintas, y me gustaría que analizáramos los dos casos para que de alguna forma nos diera un poco de luz sobre cómo tendría que ser el vínculo entre los hermanos y hermanas de la congregación. Tomemos el primer caso, Caín y Abel. Caín es alguien que trabaja la tierra, Abel es alguien que se dedica a la crianza de animales. Y ya entre el que trabaja la tierra y el que cría los animales, es como que hay un enfrentamiento, ¿no? Yo estoy criando los animales y dice el que cultiva la tierra, pero tus animales me están comiendo a mí el producto de la tierra. Ya puede haber ahí un conflicto entre los dos, ¿no? Pero también los animales necesitan del producto de la tierra para poder sobrevivir. Entonces, Caín y Abel un día, dice la Escritura, que presentan una ofrenda. Una ofrenda es algo que se ofrece, y todo aquello que se ofrece puede ser aceptado o rechazado. Entonces, Dios tiene la última palabra. Y Caín presenta su ofrenda del fruto de la tierra y Abel presenta también una ofrenda de su ganado, de los animales que tiene. La Escritura lo único que dice es que Caín presenta algo del fruto de la tierra, pero Abel presenta de lo mejor que tiene, ¿no? Al final lo que ocurre es que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín, Y Caín se enoja. Yo quiero que ahora esto lo pases a la vida de la iglesia, Hay dos hermanos o hermanas que están en un ministerio dentro de la iglesia y uno hace una cosa y el otro hace la otra, en dos ministerios diferentes. Y de pronto parece que hay aceptación, reconocimiento por uno de estos ministerios, pero por el otro ministerio no. Lo lógico, ¿cuál es? Que nos molestemos.
Lo lógico es que nos sintamos mal. ¿Por qué a este le aceptan y a mí no me aceptan? Y esto Dios lo entiende. Esto Dios lo entiende a tal punto que Dios trata de hablar con Caín. Y leamos lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Veamos que Dios se encuentra con Caín y le plantea lo que nos plantearía a cualquiera de nosotros. Si hacemos las cosas bien en un ministerio, desde luego vamos a obtener el reconocimiento en primer lugar de Dios y después de la congregación. Pero si no lo estamos haciendo bien, no nos engañemos. No busquemos el reconocimiento si las cosas las estamos haciendo mal. Y cada uno sabe. Nosotros entre nosotros no podemos juzgarnos porque muchas veces nos equivocamos, porque no vemos el trasfondo, los pormenores, el contexto. Pero la realidad es que el principio es este. Si uno es fiel en lo poco, Dios te pone sobre más. Y esto es lo que de alguna forma Dios le dice a Caín. Haz las cosas bien, y tu ofrenda va a ser aceptada. Pero dice la Escritura que Caín no acepta el consejo de Dios y al final se lo lleva a Abel al campo. El campo era donde él trabajaba, donde trabajaba Caín. Se lo lleva al campo y ahí lo mata. Es bastante fuerte esto, es bastante fuerte. ¿Cómo podemos matar a un hermano de la iglesia? Porque, vuelvo a decir, el apóstol Juan toma este ejemplo para que veamos que realmente somos hermanos reales, somos hijos e hijas de Dios, pero podemos causar un daño tal que poder llegar a la muerte de nuestro hermano o de nuestra hermana. Y cuando decimos muerte, acordémonos que muerte hay todo un espectro, ¿no? Por un lado, simplemente es separación, y por otro lado, en el otro extremo es que desaparece, ¿sí? Pero cuando Adán y Eva pecan, dice la Escritura que murió su vínculo con Dios, y después con el tiempo murieron físicamente. Pero la primera cosa que muere dentro del vínculo entre hermanos y hermanas es ese vínculo fraternal. Ya no veo al otro con los mismos ojos. Ya empiezo a sentirme molesto cada vez que lo cruzo. Ya empiezo a oír su voz y ya empiezo a interpretar cosas raras. Lamentablemente, hemos entrado en este proceso de matar al hermano, Decimos cosas, tiramos semillitas de cizaña y esto con el tiempo va aprendiendo y sin querer va a llegar ese gran día donde al final dejemos fulminado a nuestro hermano o a nuestra hermana. Con tristeza tenemos que decir que hay mucha gente que ha tenido muy malas experiencias en diferentes iglesias a lo largo de su vida. Y se han tenido que retirar precisamente por eso, porque han tenido malas experiencias. Y forma parte de los líderes, de los pastores de la iglesia, poder ayudar para que no se produzcan estas situaciones y estar mediando y ayudando en todo, como lo hizo el mismo Dios entre Caín y Abel, ¿no? Vamos un poco más adelante. ¿Qué dice Jesús en cuanto a esto? Cuando leo este pasaje de la Escritura de Jesús, cuando está enseñando, me parece que Jesús está pensando
en la ofrenda de Caín y Abel. Me parece, por lo que dice este pasaje. Dice Mateo capítulo 5, verso 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Hago una pregunta a todos los que hemos leído el pasaje. ¿Qué es más importante? De acuerdo a este pasaje, ¿la ofrenda o la relación con el hermano? Parecería ser que el pasaje nos indica esto, ¿no? Que el mismo Jesús dice, mira, que no es tan importante la ofrenda. Nosotros podríamos ampliar esto y decir, mira, que no es tan importante el ministerio que estás realizando, que no es tan importante la labor en la iglesia y demás. Lo más importante es el vínculo. De la misma manera que no es tan importante si yo me arrodillo a orar, sino lo más importante es si yo lo hago de corazón, si hay una sinceridad delante de mí, delante de Dios, de parte mía. Que lo más importante no es que salga a evangelizar, sino lo más importante es que pueda amar a esas personas que las veo perdidas. Desde luego la evangelización es fundamental, la oración es fundamental, cualquier ministerio de la iglesia desde luego son fundamentales, pero ¿qué es más importante? Quizás eso que dice Jesús a la samaritana, no importa dónde adores, si en este lado o en el otro lado, lo más importante es hacerlo en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Por eso Jesús dice aquí, si tú vas a hacer algo para Dios, en este caso una ofrenda, pero tú ves que el conflicto con tu hermano no está resuelto, que se quede ahí la ofrenda. Resuelve eso y después ven a presentar la ofrenda. A veces he visto en algunas congregaciones que llega un momento que dice el pastor o quien está ahí presidiendo, dice, bueno, hermanos, si alguien tiene algo contra alguien, pues es el momento de arreglar cuenta. Entonces se levantan los hermanos, abrazan a uno, besan al otro. Y bueno, es algo espontáneo. Es bueno, es saludable, pero también tenemos que reconocer que hay otras situaciones que llevan más tiempo. Y hay otras situaciones donde no se resuelve simplemente con ponerme de pie y abrazar al otro, o darle un beso, o un abrazo, o darle la mano, o decirle que le amo, que me perdone y demás, sino muchas veces es necesario una conversación un poquito más profunda, un deponer las armas, ¿no? Un reconocer que he herido, reconocer que he fallado, reconocer que el orgullo pudo más que mí, ¿no? Y entonces en ese asinceramiento ahí hay sanidad, ahí hay restauración. Todo aquello que es forzado no ayuda, pero cuando sale realmente de nuestro corazón con humildad, realmente ayuda. ¿Qué más dice Jesús? Este versículo de Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Fíjate que Caín se lo lleva a Abel, pero se lo lleva a matar. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Eso no es lo que hay que hacer. Dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, llévatelo aparte, ¿no? Y trata de ahí de arreglar el asunto. O sea, que esto no se haga más público, que esto no involucre a otras personas, ¿no? Este sería el primer paso para arreglar algo. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Es difícil reconocer la falta, es difícil. Se requiere de humildad para poder reconocerla. Pero si lo hacemos y obedecemos a lo que Dios nos pide, seguramente que Dios va a hacer prosperar este gesto que nosotros tengamos. Y un verso más. Cuando Pedro le pregunta a Jesús esta famosa pregunta, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7,
sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Hay algunas versiones de la Biblia que esta pregunta, la última partecita, no la tienen, ¿no? Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca? Dicen algunas versiones de la Biblia. Y también es correcto esto, ¿no? Porque así aparecen en algunos manuscritos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca? O sea, en general, pero también en particular podemos decir que peca contra mí, ¿no? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Y entonces Jesús plantea esto de el perdón infinito, el perdón que no tiene fin, porque este es el tipo de perdón que Dios tiene para con nosotros. Si somos parte de la familia de Dios, es como cuando tú entras a una casa y te dicen, mira, en nuestra casa hay que quitarse los zapatos cuando tú entras. ¿Por qué? Si en mi casa, y bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos esta costumbre o tenemos alfombras o lo que sea, ¿no? Aquellos que hemos vivido en zonas frías sabemos por qué hay que quitarse el calzado, claro, porque el calzado está sucio y por dentro está todo alfombrado y demás, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero estas son las reglas de nuestra casa, estas son las reglas de nuestra casa, ¿no? Me acuerdo que había visitado la casa de unos hermanos y habían puesto la comida en la mesa, ¿no? Entonces dice, bueno, adelante, a comer. Y yo veía que los cubiertos no estaban. Y yo digo, perdón, faltan los cubiertos. Ah, no, que en casa nosotros comemos todo con la mano. ¡Wow! Y entonces yo dije, ¿hay un tenedor para mí? ¿Hay un tenedor para mí? Es que en casa comemos así. Ahora, cuando pensamos en la familia de Dios, ¿cómo se perdona? Siempre. En la familia de Dios se perdona siempre. No hay pecado que no se pueda perdonar. En la familia de Dios siempre abrimos la puerta de la restauración. Y esta es la familia de Dios. Tú y yo estamos dentro de la familia de Dios. Y esto es lo que nos plantea Jesús. ¿Cuántas veces? Siempre. Siempre, ¿no? Eso de multiplicar 70 por 7 no sirve. Lo que quiere decir es siempre. Pasemos a Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Estos también son dos hermanos. Uno es mayor, el otro es menor, igual que Caín y Abel. Pero hay un problema con estos dos hermanos. Uno se dedica a quedarse en la casa, ¿no? Junto con su madre y demás, y el otro es un poquito más aguerrido, el otro es cazador, ¿no? Entonces el otro sale, busca animales para cazar y demás, y entonces los trae. Y llega el momento en que hay que definir sobre la herencia, ¿no? El tema de la primogenitura, o sea, el que nace primero de los varones, la costumbre era que el primogénito se llevaba el doble de la porción de la herencia. Entonces, imagínate, si hay dos hermanos, la herencia se parte no por la mitad para uno y mitad para el otro, no. Si hay dos hermanos, se parte en tres partes. 2 partes va para el mayor y una para el menor. Así se hace, ¿no? No es que yo lo he inventado, sino que esta era la práctica que estaba en el Antiguo Testamento. 2 partes para el mayor y una para el menor. Bueno, Walter y Wilson, no sé cómo lo harán entre vosotros, pero bueno, espero que no tengan esta práctica, ¿no? Vale. Una de las cosas que va a hacer el hermano menor es que va a hacer una trampita. Va a engañar a su padre para que le bendiga, pero que le bendiga como hijo mayor. Y se hace pasar por el hijo mayor. El padre lo bendice. Cuando el mayor se da cuenta de esto, viene y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es que has bendecido al menor? ¿Y para mí? Y entonces el padre dice, uy, pero para ti ya no hay.
A ti te va a tocar algo, pero más pequeño. La mayor parte se la ha llevado el otro. La mayor parte se la ha llevado el otro. Entonces, ¿qué ocurre? El hijo menor tiene que salir huyendo de la casa. Y huye de la casa, ¿por qué? Porque el hermano lo va a matar. El hermano lo va a matar. Fíjate qué interesante que parece ser que se repite esto de que te voy a matar. O sea, has hecho algo incorrecto y no estamos justificando lo que ha hecho el hermano menor, pero lo hizo incorrecto y al final pasa esto. Pasan los años, a tal punto que cada uno hace su vida, ¿no? Cada uno hace su vida. Jacob ya tiene, que era el menor, ya tiene su esposa, sus esposas, tiene sus hijos y demás. Y un día dice, voy a regresar a la tierra de donde salí. Y cuando empieza a regresar le dicen, ojo, cuidadito, que tu hermano está ahí. Y cuando escucha la palabra su hermano está ahí, empieza a temblar. Y dice la Escritura que este Jacob se pasa toda la noche orando. Toda la noche orando a Dios para que Dios le salvara la vida. Esta famosa oración donde se menciona que Jacob peleó contra Dios y demás, ¿no? Y salió victorioso y demás. Pero ese es el motivo de pasarse toda la noche en oración. Es que se venía su hermano y él sabía que lo iba a matar. Él sabía que lo iba a matar. Y dice así la Escritura. Después que pasa la noche en oración, Jacob, y al otro día se va a encontrar con Esaú. Y dice Génesis 33, del 1 al 4, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Es un fin diferente al de Caín y Abel, pero que hubo tensión muchísima, a tal punto que Jacob dice, mi hermano me va a matar. Pero se arrepiente Jacob, tiene una actitud de humildad delante de Dios, se pasa toda la noche orando. ¿Alguna vez nos hemos pasado toda la noche orando para arreglar una situación con un hermano o hermana de la iglesia? Es difícil, pero recordemos que somos parte de la familia de Dios y en la familia de Dios tiene que haber esa misma comunión que tenemos con el Padre, cada uno de nosotros, también tenemos que tenerla entre nosotros. Y todo gesto como este no es en vano, al contrario, le hizo mucho bien a Jacob pasar ahí la noche orando, reconociendo, pidiendo, humillándose delante de Dios, porque a la mañana siguiente aparecía Esaú con los 400 hombres. Tuvo temor, separó a su gente diciendo, bueno, si matan a algunos, que no maten a todos. Y dice la Escritura que cuando Jacob se va acercando a Esaú, se va inclinando hasta 7 veces. 7 es un número de muchas veces, ¿no? Y entonces, como diciendo, soy tu esclavo, no me hagas nada, ¿no? Y al final Esaú lo encuentra y dice la Escritura este lindo gesto. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Es el mismo gesto que tuvo el padre del hijo pródigo, que cuando lo ve lejos, ¿qué hace? Va corriendo y lo abraza. Porque acá la clave no está en qué me hiciste tú, qué te hice yo. Acá la clave no está en cuánto hemos desperdiciado. Acá lo importante no es el daño, sino hasta qué punto puedo reparar ese daño. Porque el daño ya está hecho. Ahora somos capaces
de que esa herida se cierre? ¿Somos capaces de que eso que se derribó se pueda volver nuevamente a levantar? Y Esaú hace algo que tenemos que aprenderlo nosotros, los hermanos y hermanas de la congregación. Cuesta mucho acercarse cuando hay un enfrentamiento, pero quien da el primer paso es el más maduro. Quien sale al encuentro, ese es el que tiene las cosas claras. Es el que busca la comunión, es el que busca la restauración. Pero quien se queda esperando que el otro llegue, todavía no ha madurado. Todavía le falta algo de humildad. Celos entre hermanos. ¿Cuál es el gran problema común que hay dentro de todas las familias? Porque todos lo hemos experimentado, aquellos que hemos tenido hermanos y aquellos que hemos tenido hijos que son hermanos entre sí. El problema de los celos entre hermanos es algo común entre todas las familias, Y yo quiero que miremos estas características que son de alguna manera los síntomas de los celos, y que después las apliquemos a la vida de la iglesia. En primer lugar, cuando hay celos entre hermanos, ¿qué ocurre? Uno se enfada con mayor facilidad. Tiende más a rabietas, perdón, ahí faltó la o la barra, tiende más a rabietas o berrinches. Rabietas o berrinches son esas reacciones que uno tiene y dice, ¿pero por qué ha reaccionado así? ¿Qué le ha pasado? ¿Te has dado cuenta cuando uno da un portazo y se va y dice, ¿pero qué le pasó? Está desconocido. Celos. Tercero, le cuesta más obedecer. Antes era obediente, ahora que me lo pidan 2 veces. Cuarto, tiene conductas regresivas. O sea, hay cosas que ya la había superado, ahora vuelve a hacerlas. Esto lo vemos, por ejemplo, en hermanitos donde de pronto viene uno en camino y el otro que ya había dejado los pañales vuelve a hacerse pis. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Ya habías aprendido. Ah, no, es que tengo celos. No te lo va a decir, tengo celos. Es precisamente un síntoma de los celos. Lo llamamos a este hijo obediente que siempre nos había obedecido, pero como ahora hay un nuevo integrante en la familia que él o ella lo interpreta como que le ha separado de su lugar de privilegio, le ha quitado el amor de los padres, cosa que no ocurre, pero eso es lo que piensa el celoso. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no obedece como antes. Empieza a tener comportamientos un tanto extraños y se enfada con más facilidad. ¿Qué te pasa? Vamos a ir todos juntos como familia. Yo no voy. ¿Pero por qué no vas? Si te gustaba ir a este sitio. No, ahora ya no voy. ¿Y qué te está pasando? Son los celos. Ahora, lo miremos en la vida de la iglesia. A veces llega un hermano o una hermana nueva a la iglesia o nuevo a la iglesia y hay algunos que ya nos ponemos celosos. De pronto viene uno que predica o que canta o que sabe de los niños o que de pronto tiene más facilidad para tratar con la gente y ya empiezan a surgir los celos entre nosotros sin darnos cuenta que si fuéramos maduros, cada vez que Dios trae a alguien a la iglesia, ¿para qué es? Es para mejorar la iglesia. Cada vez que Dios levanta a alguien, ¿para qué es? Es precisamente para que el cuerpo de Cristo se pueda mostrar en todas sus facetas. Más dones, más ministerios, es mejor. Vamos progresando en ese sentido, ¿no? Pero cuando los celos nos encierran, nos esclavizan, no vemos eso. Y lo que vemos es una competencia para nosotros, en vez de ver que vamos a progresar como iglesia en esta o aquella área. Nos enfadamos con mayor facilidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa al hermano este? No sé, está enfadado. ¿Por qué? No lo sé. Está celoso. ¿Qué pasa con ese comportamiento extraño? Antes nunca lo hizo. Celos. Le cuesta obedecer, pero antes era obediente. ¿Qué pasó ahora? Ah, no. Si está él o ella,
conmigo ya no cuenten. Y conductas regresivas. Estas conductas regresivas lo vemos cuando era una persona consagrada. Ahora ya es una persona o creyente light. Ya no, parece que lo que antes hacía, que lo hacía quizás para el reconocimiento, la aceptación, para que la gente tuviera un buen concepto de él o de ella, ahora que hay otra persona, ahora parece que esto ya no interesa. Hay un texto en la Escritura que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Es fuerte el texto, pero también si somos maduros espiritualmente, tenemos que tomar esto, ¿no? Que no es leche, sino es un poquito más fuerte. Dice Juan capítulo 21, verso 20 al 22, después que Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas, me amas, me amas, me amas. Y entonces Pedro dice, tú sabes que te amo. Vale, y entonces, después que ocurrió eso, que Jesús le dice, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas y demás, dice lo siguiente. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Acababa Pedro de recibir las instrucciones o un ministerio, pastorea mis ovejas. Pero cuando lo ve a Juan, el discípulo amado, pregunta, y Señor, y Maestro Jesús, ¿y qué va a pasar con este? Y entonces Jesús le dice, son palabras fuertes, ¿no? Le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa a ti? O sea, tú con tu ministerio, ya veremos qué le vamos a dar a él. Ya veremos qué le vamos a dar a él, ¿no? Y aún más, a Jesús dice, y si yo quiero que él se quede con vida hasta que yo vuelva, ¿y qué a ti? ¿Y qué a ti? Es una exageración, ¿no? Pero que de alguna manera, hay que entender que cuando Dios reparte dones, ministerios, talentos, cuando Dios nos pone en diferentes lugares, lo hace soberanamente, de acuerdo a su voluntad. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, como Él quiere. Y esto es algo importante para recordarlo. Hemos visto dos hermanos, dos parejas de hermanos, Caín y Abel, al final termina en muerte. Y el apóstol Juan dice, no tienen que terminar así las cosas dentro de la iglesia, no. Como Caín, no hay que hacerlo de esa manera. Por otro lado, hemos visto a Jacob y Esaú. ¿En qué termina todo? En reconciliación. Así tienen que terminar las cosas. Aunque cueste una noche de oración, aunque temblemos y nos vayamos arrodillando 7 veces delante del otro como diciéndole, perdóname, ya no sé cómo pedirte más perdón. Lo que sea necesario, lo importante es la reconciliación. Dice, y para recordar lo que hemos leído al principio, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Si bien Jacob y Esaú nos inspiran en esta mañana, pero el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús, que fue consciente de que estaba entregando la vida para que el otro pueda vivir, para que tú y yo podamos vivir. Así que en esta mañana, en este mediodía, que podamos decir que estamos dispuestos a entregar la vida como Jesús. Dice el apóstol Juan, vosotros habéis visto cómo lo hizo. Vale, ahora vosotros tenéis que entregar vuestra vida por vuestros hermanos. Tenemos una semana para practicarlo.
practiquemos entregar la vida por nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude a cumplirlo.